Iniciamos el segundo encuentro de los personajes que estamos viendo en esta serie que hemos titulado Conversaciones con Jesucristo, encuentros que transforman vidas. Y estamos con la mujer samaritana. Hasta la semana pasada tenían muchos la intriga. ¿Quién sería el próximo personaje que íbamos a estar estudiando? Y precisamente es la samaritana. Y hemos titulado a ese encuentro Muros derribados más allá de la frontera. Y hoy vamos a continuar con la samaritana, partiendo pues por el Evangelio de Juan, que es donde está registrada esa historia, en el capítulo 4, versículo 7. Ya Jesús salió de Judea rumbo a Galilea, es decir, salió del sur hacia el norte, pero dice el texto, y le era necesario pasar por Samaria, algo que él planificó, algo que él se propuso. No esquivó Samaria como lo hubiera hecho probablemente cualquiera de sus compatriotas. Salió de Judea rumbo a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Él salió junto con los discípulos, pero ellos habían ido de compras al pueblo y Jesús esperó a la mujer samaritana allí sentado. Y pues era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Para los judíos la hora comenzaba a las 6 de la mañana como la hora primera, hasta llegar a la hora sexta, que es las 12 del mediodía. Y a esa hora pues se dio ese encuentro. Jesús rompe el silencio. Le dice, dame de beber. Es el enunciado que comienza a quebrar el muro de la separación. La petición de Cristo estremece los cimientos que sostenían aquel statu quo y el aislamiento comienza a pulverizarse. Las barreras están cayendo. Fue Jesús quien inició aquella conversación y no la mujer samaritana. Es Jesús quien toma la iniciativa, no solamente en aquella conversación, sino siempre. La Escritura nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es algo que nosotros decidimos, es algo que el Señor decide. El Señor toma la iniciativa. Y tomó esa iniciativa porque esta narración dice, y le era necesario a él pasar por Samaria. La reacción de la samaritana cuando escucha que Jesús se dirige a ella y le pide, dame de beber, no fue una reacción ni cortés ni hostil. No fue pasiva ni fue activa. Simplemente fue una reacción de sorpresa. La reacción de la samaritana es una reacción de asombro, porque él, siendo hombre y siendo judío, le pide de beber a ella, que es mujer y es samaritana. Su pequeño mundo había sido invadido. Mundo que había rodeado de muros para mantenerse aislada.
mundo donde ella se autosegregó voluntariamente, de repente viene aquel extraño y aparece en medio de ella. Algo que ella nunca hubiera imaginado. Ese pequeño mundo ha sido invadido por un visitante extranjero que la importuna y la obliga a salir del escondite donde ella estaba confinada. Jesús llega y Él la trae al mundo real. Su respuesta al escuchar que Jesús le pide de beber no es la más cordial ni tampoco la más agresiva, pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque detrás de todo eso hay un guión en el cual ella, sin saberlo, está involucrada. Y allí está aquel extraño ocupando el destierro en el cual ella vivía. Uno de los grandes muros que comienzan a derribarse con aquel encuentro es el muro de los prejuicios raciales, culturales y el de la lucha de clases. El rechazo de los demás o hacia los demás debido a lo que algunos creen que es su superioridad étnica, racial o social, es una realidad en el mundo que nosotros vivimos, no importando qué lugar del mundo. Siempre habrá alguien que rechaza o siempre habrá alguien que será rechazado porque quien rechaza se cree mejor que el otro. Esa es la realidad. Por más esfuerzos que se hagan y por más leyes que enmarquen el corazón de quien rechaza, sigue intacto. Yo he conversado con personas que he visto el desprecio hacia mí por razones diversas. Todavía eso se ve. Por temas de color, por temas de posicionamiento social, por temas de religión, por las razones que sea, todavía hay seres humanos rechazando y seres humanos que están siendo rechazados. Tenemos la tendencia vernácula de creer que todo lo que tiene que ver conmigo es lo mejor y lo que tiene que ver con el otro es lo peor. De hecho, algo que siempre digo, cuando nos comparamos con los demás, siempre tenemos la tendencia de comparar lo mejor de uno con lo peor del otro para salir victorioso. Pero así somos por naturaleza. El apóstol Pablo advierte de manera contundente que ese tipo de comportamiento es inaceptable y mucho más para aquel que se dice ser cristiano. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo advierte en el capítulo 2, versículo 3, de igual manera le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, que nadie tiene o debe de tener mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, que el real. Sin embargo, a pesar de que la Biblia se pronuncia tan claramente, en la sociedad, y a veces lo vemos en los mismos creyentes, esto permea el corazón humano y nos lleva a actuar de una manera vergonzosa. Dame de beber es socavar esos cimientos de la cultura, esos cimientos de la humanidad. No es simplemente una petición, es una expresión demoledora que tiene como objetivo derribar las fortalezas del refugio de la soledad a donde se encontraba
la samaritana, donde ella, quién sabe cuánto tiempo llevaba allí recluida. Un forastero sediento le pide agua a una mujer llena de intrigas. Algo que ella iba a conceder, pero si no, o sin antes refutarle o retregarle el tema racial y cultural. Esta escena pudiera llamarse el forastero y la solitaria. El forastero, el extranjero, Jesús, y la solitaria. O pudiera llamarse la mujer libre y el maestro, o la samaritana o el judío. Todos estos son títulos para describir aquel escenario. Pero lo que está sucediendo aquí, lo que simplemente se ve es solo una fachada. Hay algo más grande y más relevante que está sucediendo. Esta narración enseña cómo aquella mujer que desprecia y es despreciada por lo demás, a la misma vez está siendo vista con una mirada pura, con una mirada llena de amor, de compasión y de misericordia. Quizás la única mirada que un hombre le dio en esos términos. Pero allí está la relevancia de esta acción de Cristo. Tiene un acento mayor porque cruza los límites que estaban prohibidos para él, para ir y hacer con aquella mujer lo que él vino a hacer con todo el mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí está Jesús, Dios hecho hombre, con aquella mujer que nunca en su vida imaginó que iba a tener aquel encuentro. Las mujeres siempre han sido vilipendiadas por diferentes culturas y por grandes pensadores. Platón tenía prejuicio con la mujer, lo mismo que Aristóteles, pero Aristóteles llegó un poco más lejos que Platón, aunque fue mucho más avanzado en su pensamiento filosófico, porque Aristóteles fue menos metafísico y más proclive a la ciencia. Pero aún así, Aristóteles decía que una mujer era algo entre un hombre libre y un esclavo. Los judíos recalcitrantes oraban diciéndole al Señor, Señor, gracias por no haberme hecho extranjero, gracias por no haberme hecho esclavo, gracias por no haberme hecho mujer. Ya nosotros conocemos del trato que le dan a las mujeres, no en el mundo musulmán, no, en el Corán como libro sagrado de ellos, que hasta recomienda en ocasiones azote en el Sura 4. Ya nosotros vemos las dimensiones de aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Este encuentro fue tan impactante que aunque los discípulos llegaron con nuestro Señor Jesucristo hasta la ciudad de Samaria, ellos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. Cuando regresaron, dice el relato bíblico, que se asombraron al verlo hablar con aquella mujer. Eso se encuentra en el mismo capítulo 4 del libro de Juan, los versículos 8 y 27. Y dice así, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? O ¿por qué hablas con ella? Pero se asombraron. Según los relatos que encontramos en los evangelios, es la única ocasión, o no es la única ocasión, pero vemos a Jesús solo hablando con una mujer. Pero lo está haciendo en un lugar público, a plena luz del día. Y la única ocasión donde probablemente Jesús estuvo solo con una mujer fue con María Magdalena, y cuando ella intentó tocarlo, dijo, no me toques que aún no he subido al Padre. Vemos la delicadeza
de nuestro Señor y cómo manejaba su trato con las mujeres. Le eleva a la dignidad que tanto le habían pisoteado. Este es el mensaje del Evangelio que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no importando condición social, moral o racial. Dame de beber es el inicio de una conversación que marcaría el corazón con las marcas del amor y las nuevas oportunidades que vienen como consecuencia de tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dame de beber, le dice el Señor a la mujer samaritana. Él no espera que ella le hable. Si es esperando que ella le hable, aquella conversación nunca se iba a dar. Pero Jesús rompe las barreras culturales y del prejuicio y le dice a ella: dame de beber. Pero no es simplemente dame de beber, no es que simplemente Cristo quiere agua, es que Cristo quiere darle su vida a ella porque ese es el agua viva. No es simplemente que ella saciara la fe temporal como humano, es el poder saciar la fe de ella. Y esa fe solamente se sacia cuando nosotros venimos a Jesucristo, porque podemos tener fe en cualquier cosa, pero la única fe verdadera es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dame de beber. La mujer se asombra y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me puedes pedir o me pides a mí de beber, que soy mujer y soy samaritana? La respuesta de Cristo en Juan capítulo 4, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de la siguiente manera: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y es importante lo que sobresale aquí en este pasaje, porque aquí vemos realmente quién es Cristo y cuál es la condición de la mujer. Quién es el Señor y cuál es la condición de todos aquellos que no lo tienen. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, y eso es lo que le dice el Señor: si tan solo supieras el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios. En otras palabras, si tú supieras lo que Dios tiene para regalarte, si tú supieras lo que Dios tiene reservado para ti, tú se lo vas a pedir y Él te va a dar agua viva. Si tú tan solo supieras, si las personas que no tienen a Cristo tan solo pudieran saber lo que significa tener a Cristo, si tan solo pudieran imaginarse el gran instrumento que serían para Dios, si tan solo pudieran darse cuenta de las bondades de la vida eterna, si tan solo pudieran darse cuenta que en Cristo no hay pérdida, si tan solo pudiera darse cuenta que su vida va camino a la perdición eterna, entonces vendrían clamando y diciéndole al Señor: perdona mis pecados, sálvame, dame de esa agua viva que eres tú. Si tan solo lo supieran, pero no lo saben. Creen que están bien así. Creen que también que con una vida moral decente es suficiente. Creen que por sus esfuerzos humanos pueden salvarse. Creen que porque ellos tienen una vida organizada ya con eso Dios será complacido. No, está perdido. Quien no tiene a Cristo está perdido. No tiene el agua viva, no tiene el regalo. Vive en una miseria existencial, aunque se crea la persona más feliz del mundo. Porque el único que da significado y propósito verdadero se llama Cristo. Fuera de ahí no hay nada, fuera de ahí hay pérdida. Por eso es que el Señor le dice a la mujer samaritana: ella viene y hace su ruta todos los días, tranquila. Y el Señor le dice: si tan solo tú supieras,
Si tan solo tú supieras lo que significa ser salvo. Si tan solo supieras las riquezas que hay en la Biblia. Si tan solo supieras de la sabiduría que viene de lo alto. Si tan solo supieras lo que significa experimentar el gozo de la salvación, el gozo del perdón. Si tan solo supiera estas cosas. Pero no lo sabe. Como no lo sabe ella, tampoco lo sabe ninguno que no tiene a Cristo en su vida. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, dice Jesús, y yo te daría agua viva. William Berkeley dice lo siguiente, y lo cito: en la lengua de los judíos, agua viva quería decir agua corriente. Esto es sumamente interesante y revelador. Agua viva o agua corriente. En nuestro lenguaje, corriente viene a ser algo como que no es bueno. Eso es corriente. Pero corriente en este caso significa que corre. Agua viva es un agua que corre. Agua corriente. Era el agua de manantial en oposición del agua estancada de una cisterna o un estanque. Hasta aquí todo está muy claro. El agua viva es agua de manantial, agua que corre, agua que fluye, que tiene un caudal, y todos nosotros sabemos lo que es un agua de una cisterna. Está almacenada, es un agua que está estática, que no corre. Aquel pozo, con todo el valor histórico que tenía, no era agua de manantial, no era agua corriente. Era un pozo que se alimentaba de aguas subterráneas que filtraban a través del subsuelo, pero no era un pozo que se alimentaba de una corriente de agua que pasaba desde su fondo. Era agua estancada, no era agua de manantial, no era agua viva, no era agua corriente. Óyeme, pero ese es el pozo de Jacob. Sí, tenía un gran valor histórico. Tenía más de 2000 años en esa época, todavía está, tiene más de 4000 años ese pozo. Pero a veces tenía agua y a veces no tenía agua. Pero ellos estaban muy agradecidos porque por generaciones Jacob, sus hijos, sus descendientes y todos sus ganados tomaron agua de ese pozo. Sí, un tremendo valor histórico. Sí, estamos muy agradecidos del pozo, pero es agua estancada, no es agua viva, no es agua corriente, no es agua corriente. Una cosa es el valor que tenga y que estemos agradecidos, y otra cosa el tipo de agua que tenga. No era agua viva. Mire la bendición y cómo Jesús compara el agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. Y el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, de su interior, correrán o brotarán ríos de agua viva. La mujer samaritana responde a Jesús diciéndole: no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues sacarás el agua viva? Ahora están captando lo que la mujer samaritana le está diciendo. Hay dos clases de pozos: los pozos de agua viva, de agua corriente que corre, de agua de manantial, y los pozos de agua estancada. Ella sabe que ese pozo no es pozo de agua viva, por eso le dice: no tienes con qué sacarla. En otras palabras, el recipiente de sacar el agua es mío. ¿De dónde y cómo tú la vas a sacar? No tienes un recipiente, no tiene tantísima agua.
Lo que quiere decir que tú tienes que tener algo con que sacarla porque el pozo es hondo. 2. Y 3, aunque tenga con qué sacarla y aunque haya agua, este pozo no es de agua viva. ¿De dónde tú vas a sacar agua viva? Este pozo es de agua estancada. Ahora, cuando Jesús está hablando de agua viva, ¿está hablando de agua literalmente o está hablando de Él? Por eso es que citamos lo que Él dice aquí en este espectacular pasaje. El que cree en mí, de su interior correrán o brotarán ríos de agua viva. Jesucristo lo que estaba es hablando de Él. Si supieras el don de Dios, si tan solo supieras quién es que te habla contigo, tú le dirías a ese que habla contigo que soy yo, que soy el profeta, que soy el Mesías, que soy lo que tú necesitas. Ven a mí para que yo tenga una vida plena, para que yo tenga una vida con propósito, para que yo sea salva. Ven a mí, no te vayas, maestro, te quiero seguir, te quiero adorar. Pero ella no sabía nada de esto. Y como ella, hay muchas personas hoy en día, se topan con Jesús, se tropiezan con Jesús, incluso hablan con Jesús, pero no conocen el don de Dios. Esta mujer, todos nosotros conocemos el resto de su historia. Era una mujer que tenía una vida muy desorganizada y había levantado los muros de la soledad, pero también había levantado los muros de la religión. ¿Cómo puede ser posible que esta mujer con una vida tan desorganizada fuera también eminentemente religiosa? El único ejemplo que me viene a la mente es el ejemplo de los miembros de la Cosa Nostra, de allá de Sicilia. Son señores, Don, Godfather, Consiglieri, Underboss, del crimen organizado, pero son eminentemente religiosos a la vez. Pueden pertenecer a una estructura criminal y a la vez ser eminentemente religiosos. Esta mujer tenía una vida desorganizada, pero era muy religiosa. ¿Por qué lo decimos? Ella le dice, Juan capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. No tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Versículo 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Recuerden que los samaritanos y los judíos tenían una historia común. Y esa historia común es hasta que el reino se dividió. Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob son estimados por ellos. Pero como el pozo de Jacob estaba en territorio samaritano, pues ellos veneraban a Jacob. Eminentemente devotos de Jacob. Y ella no se retrasa en decir, tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Quiere decir que el agua que tú ofreces es mejor que la nuestra. Si de aquí nosotros tenemos toda una historia por generaciones. Y esa reacción es normal. Cuando a una persona le estamos hablando de Jesucristo, siempre nos levantan argumentos como ese. Porque ustedes se creen mejores que todo el mundo. Que tú crees que tu religión es mejor que la mía. Que tú crees que ustedes son los únicos que están bien. Es que ustedes se creen que ustedes son los únicos que tienen la verdad. Es que ustedes viven acusando a los demás. Es normal. No te sientas mal, hermano, porque alguien te responda de esa manera. La mujer samaritana está haciendo lo mismo. Tú eres mejor que nuestro padre Jacob. Jesús ha mencionado a Jacob. Ha mencionado el tema religioso. No ha mencionado nada de esto. Sin embargo, ya ella está reaccionando. Y lo mismo sucede cuando nos hablan en contra de nuestro equipo deportivo. Lo mismo sucede cuando nos hablan de nuestro partido y nos dicen que mi partido
es malo y que el tuyo es bueno o viceversa, reaccionamos. Cada vez que nos llevan la contraria y nos tocan los ídolos del corazón, nosotros reaccionamos. Hay personas que se sienten mal cuando decimos que Jesucristo es el único que da salvación. Hay personas que se sienten mal cuando decimos que Jesucristo es el más grande líder de toda la historia. Eso me acuerda el libro Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, que dice textualmente lo siguiente: yo estaba ayudando al abuelo en un cuarto lleno de corotos y de cachivaches. De repente, el abuelo desempolvó un cuadro que tenía a Simón Bolívar y me dijo de manera muy solemne: este es el hombre más grande que ha dado la tierra. Entonces yo, confundido por lo que me había dicho la abuela, le pregunté: abuelo, entonces, ¿quién fue más grande, Jesucristo o Simón Bolívar? Y él me contestó: una cosa no tiene que ver con la otra. Pero para la mayoría de las personas, una cosa tiene que ver con la otra. Cuando hablamos de la superioridad de Cristo, se sienten mal. Y en vez de tratar de discernir por qué, lo que hacen es que se defienden. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Esa es la tendencia de nosotros, que reaccionamos en vez de tratar de razonar. Lo que hacemos es que reaccionamos. Y dicho sea de paso, la mayoría de las personas, cuando escuchan algún tipo de información, responden o reaccionan para justificarse o para defenderse, no para razonar lo que realmente le conviene. La Nueva Traducción Viviente traduce este capítulo 4, versículo 12 de Juan: además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cómo puede ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Cuando los seres humanos perciben que lo que le estamos diciendo no les conviene o no les gusta, entonces reacciona. Esta mujer entonces se había refugiado tras los muros de la soledad, tras los muros de la religión, lo cual nos confirma que una persona puede ser eminentemente religiosa y estar totalmente perdida. Jesucristo es más que una religión, es una relación con Dios por medio de Él, donde nosotros reconocemos que nacimos bajo condenación, porque eso es lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, enseña que todos nacemos bajo pecado, y de la única manera que nosotros podemos librarnos, no del pecado, sino de la condenación, es diciéndole a Cristo que me perdone por ese pecado que yo traje de nacimiento, y que me reciba como su hijo, y que me permita poder servirle y dedicar mi vida a Él. El que hace esa oración y esa petición, la Biblia dice que es salvo. Y que fuera de ahí no hay nada más. La mujer samaritana, en un día inesperado, se encuentra con la oportunidad de que su vida sea transformada para siempre. Como ese día inesperado puede ser este momento. Tú que me escuchas, tanto acá o que me ve por la transmisión, usted tiene la oportunidad de pedirle perdón al Señor y decirle que le reciba como su hijo y le permita servirle. Yo quiero terminar con esta historia. Una de las personas que yo más admiro es Francis Schaeffer. Fue quizás el más prominente filósofo cristiano del siglo XX. Y el doctor Schaeffer, que vivía en Suiza, vivió
gran parte de su vida allá en Suiza, en una fundación que le llamó Le Avril, y se dedicó a escribir y a enseñar en distintas universidades del mundo. El doctor Schaeffer decidió tomarse un fin de semana para visitar París con un par de sus alumnos. Este libro, donde leí esta historia, no es un libro escrito por cristianos como nosotros. De hecho, esta persona escribe muchas cosas, pero no puede negar la vida y el impacto de esta persona sobre su vida y sobre todo aquellos que han estado en contacto con sus escritos. Y para nada piensa como nosotros, pero lo escribió. Y dice que el doctor Schaeffer decidió tomarse un fin de semana para visitar París con un par de sus alumnos. Una noche, mientras paseaban por las calles, vieron a una prostituta parada en una esquina. Los alumnos, horrorizados, observaron a su mentor acercarse a la mujer y que le preguntaba: ¿cuánto cobras? $50. La miró bien y dijo: no, es demasiado poco. Ah, sí, para los americanos son $150. No, todavía es demasiado poco, insistió él. Ah, bueno, respondió ella rápidamente. La tarifa de fin de semana es de $500. No. Para ese entonces la mujer ya estaba molesta e irritada. Y le dijo: ¿cuánto entonces valgo para usted? Él le respondió: señora, nunca podría pagar lo que realmente usted vale. Pero déjame hablarte de alguien que ya pagó, no por lo que tú vales, sino por lo que tú eres. Los dos hombres que estaban observando a su mentor vieron cómo después de un rato se arrodilló en plenos campos de Elíseo para orar por esta mujer que también se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas, entregándole su vida a Cristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana: todo el que beba de esa agua volverá a tener sed.